A ver, Manu, trouxente a última experiencia da miña Compostela, que é a tenda de guitarras Estudio 54. Desde que teño 13 anos veño a esta tenda, xa non solo ten unhas guitarras e uns baixos alucinantes, sino que sempre me trataron genial, sempre foron super bons conmigo, e estou, a verdad, super agradecido de todo. De feito, mira, vamos a falar aquí ca gerencia do local. Hola, moi buenas. Hola, boa tarde, que vos podo axudar? Oye, escúchame, a mí estamos... Tú me suenas de algo, ¿no? Dimo moita xente. Tes unha cara conocida, eu creo. Sí, Yo creo que me he cruzado con ella en algún sitio. Confúndeme moita xente, E con quen te confunden? Con Pili Pampín. Sí, Sí. pues ahora que o dis... ¡Pin! Ahora que o dis... Pero, No sé Pili, por por qué, favor, ¿qué pero- haces aquí? ¡Hago el 10! Pero eres ti ou non eres ti? Chichiño. Eres ti? Que te chama Chichiño? No, Pili, no parte. ¡Ano tenario! Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de ¡Qué verte aquí. alegría! ¡Qué alegría! ¿Esta sorpresa? Solo leyendas, Pili. Eu solo traballo con leyendas. Un crack. Es aquí, un crack, un tío Ortiga. extraordinario. Sí, maravilloso. Yo a Pili Pampín la llevo conociendo hace muchos años y había coincidido con ella mucho en bamboleo. Eu sei que ti, igual que a min, eres guitarrista. Entonces a min gustaríame que entre todas as guitarras que hai aquí, non sei, me dixeras cal é a que máis te chama a atención, cal levarías ti pa casa. Un traballo complicado. Hombre, esto no es una tienda de guitarras al uso. Venden unas piezas únicas y exclusivas en todo el mundo. Fijaros la obra de arte española que hay aquí. Unas hermanos Conde Atocha. Cando nos dixeron todo o tema das experiencias, eu dixen, é que me da igual que veña, porque que se ven a esta tienda vai a flipar. Antiguamente, efectivamente, los clavijeros iban así. Sí, no sabía eso. Sí, efectivamente, no eran clavijeros de metal como ahora. Tiene el clavijero clásico de los antiguos, ¿no? Y son guitarras que cuando te pones a tocarlas... Es un sonido espectacular, ¿no? Evidentemente flipou, claro. Tanto tiempo disfrutamos de ese amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también y sabor a mí. Y si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di y que por fuerza llevarás sabor a mí. ¡Qué bonito, por favor! ¡Qué bonito! Ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Oh, galo, Cuando canta el día, oh, galo, cando canta el día, y vos de parranda de noite y de día. ¡Eso! Tenemos que ensayarla, pero no va a quedar más, ¿eh? Ah. Bueno, desde que empecé con 12, 13 anos, e a primeira guitarra que comprei vine aquí a comprala. Sempre me atenden Richard e Jumping, que son os dous que están aí ao mando da tenda, que ahora mismo non queren salir porque queren manter a súa cara anónima. O anonimato. Cando teño un tempo libre vou por ali a probar as cousas que trouxeron novas, e a verdad que lles quero moitísimo porque sempre se portan genial conmigo. Temos ao terceiro socio, máis ben terceira socia desta tenda, que é a nosa querida galga Frida. Hola, guapísima, como estás? O que pasa é que non a quero molestar, porque como os galgos son así tan tranquilitos e tal non sei que, eu prefiro que este aí. Despois, se non subimos precios nas guitarras, eu paso de rollos, vale? La verdad es que ahí es donde me habían dado directamente ya en el centro del corazón. En que andades agora? Manu, que andas? Pues yo estoy terminando mi último trabajo, que es la segunda parte de una trilogía. Se llama El Origen. Sí. Y es una revisión de todos esos clásicos melódicos con los que yo he crecido desde pequeño, ¿no?
Canciones de Benny Moré, canciones de Moncho, canciones de Julio Iglesias. Ai, que bonito. Deseando escoitalo. Sí, sí. Deseando. Eu, Chicho, máis ou menos xa sei por donde tira, pero que novedades hai, Chicho, para este verán? Pois a ver, despois do éxito que tuvemos conxuntamente, claro, teño que intentar facer algo que este un pouco a altura, entón o outubro pasado sacamos o disco Obra Social e este verán, pois bueno, estaremos por toda a Península Ibérica presentando e xa tamén argallando o seguinte, que ti sabes, Pili, que eu estou aí todo o rato pensando no seguinte. A cabeza non che para. Non me para, A cabeza non che para, eso sei no perfectamente. Pois vai pensando algo para un trío entre Manu Tenorio, Oye. Ortiga, Pili Pampín. Ay. Escúchame, como dijo Maradona, es ponerse. Efectivamente, ei, tú sabes que a min esas cousas, en 2 días teño Por eso pensado, mismo, eu botolle lume aí para que arda aí o... Porque este rapaz a cabeza non lle para, sabes? El pode invitarme, eu que sei, unha semaniña a Sevilla, sabes, e facemos unha canción ali tranquilamente. Pois é unha guitarra que escollín de entre todas as que hai aquí, que bueno, a verdad, na casa teño 5 ou 6 que comprei aquí e que xa son as miñas favoritas de épocas pasadas, pero bueno, ahora entroume polo ollo esta, que é unha guitarra acústica así co corpo moi pequeno, como tipo de viaxe, que ademais, mira, edición Taylor Swift, que non escoitei Taylor Swift en mi vida, pero me encanta esta guitarra, entonces a tope, sabes? ¿La guitarra o Taylor Swift? No, la guitarra. Taylor Swift, solo sé que se llama Taylor Swift, vale. Entonces, a verdad, non sei, entroume así polo ollo e pareceme moi chula, ademais de que non teño A ver, ninguna por favor, guitarra. pero quen quere Taylor Swift tendo aquí a diva galega, gran diva, Pili Pampín, dame 2 besos, por favor. Noelia, O que te guapísima. quero a ti. Ai, a ti, mi vidiña. Bueno, que a todo isto que vos teño que decir a vos los dous que rematastes o tempo, vamos, 0-0-0. Pero mira que Qué xeitoso rapidez. que Pero si acabamos de llegar. Sí. Aí, si decides na decisión final quedarte, o mellor ter sorte e Chicho volve traerte aquí. Polo momento, claro, chegades e encontrades a esta pedazo de dependienta, poñedesvos a cantar, eso sí, aos teus pés, porque isto de escoitar aquí en directo non sei como sería, pero na furgoneta un auténtico luxazo. Eu creo que quedou simpático, non? Pois, Eu se vaino fora de- Manu Tenorio quedaríame, a verdad. Claro, pero a decisión non é túa, é del, e vai nola decir na decisión final.